Me pagó para ser su prometida en la cena familiar. Su madre me humilló frente a todos, sin saber que el destino de su imperio millonario estaba, literalmente, en mis manos temblorosas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La luz fluorescente de la oficina parpadeaba sobre mi cabeza, un zumbido constante que se mezclaba con el silencio de la noche. Eran casi las 10 y yo seguía allí, inclinada sobre los planos de un complejo de viviendas sociales. El olor a café rancio y a papel llenaba el pequeño espacio. Me encantaba mi trabajo, de verdad. Cada línea que trazaba con mi lápiz era una promesa, la promesa de un hogar digno para alguien que lo había perdido todo. Pero las promesas no pagaban las facturas. Mi teléfono vibró sobre la mesa, mostrando un correo electrónico con un asunto que me heló la sangre. Segundo aviso, deuda médica pendiente. Lo abrí con dedos temblorosos. La cifra era obscena, un monstruo de 5 ceros que amenazaba con devorar el futuro de mi madre y el mío. La operación de corazón la había salvado, pero la deuda nos estaba ahogando lentamente. Suspiré, frotándome los ojos cansados. El sueldo que ganaba en la organización sin ánimo de lucro apenas cubría el alquiler de nuestro modesto apartamento y la comida. Era una arquitecta con talento, con proyectos que habían ganado reconocimiento en pequeños círculos, pero en el mundo real, eso no significaba nada. En el mundo real, era solo otra persona atrapada en un ciclo de deudas. Me recosté en mi silla, mirando el plano. Veía los pequeños apartamentos, los espacios verdes comunitarios, las áreas de juego para los niños. Podía diseñar un refugio para los demás, pero no podía construir uno para mí. Un nudo de impotencia se formó en mi garganta. ¿De qué servía mi pasión si no podía cuidar de la única persona que me importaba en el mundo? ¿Cómo voy a pagar esto?, susurré al aire viciado de la oficina. Amo este trabajo, pero no es suficiente para vivir, y mucho menos para salvar a mamá. La ironía era cruel. Dedicaba mi vida a construir cimientos para otros, mientras los míos se desmoronaban bajo mis pies, grano a grano, con cada nuevo recordatorio del hospital. La pasión era un lujo, y yo ya no podía permitírmelo. Al día siguiente, el olor a granos de café tostado de una pequeña cafetería del centro reemplazó al aire viciado de mi oficina. Frente a mí se sentaba Elian Cabrera. Lo conocía vagamente de un proyecto comunitario en el que habíamos coincidido hacía un par de años. Siempre me había parecido diferente. A pesar de llevar uno de los apellidos más poderosos de la ciudad, vestía con una sencillez que rozaba el anonimato, unos vaqueros gastados, una camiseta gris y unas zapatillas de deporte. No había rastro del lujo ostentoso que yo asociaba con los Cabrera. Removió su café con una cucharilla, el tintineo metálico rompiendo el silencio entre nosotros. Me había llamado esa mañana con una urgencia que me desconcertó, pidiéndome que nos viéramos. Y ahora, sus ojos, de un color avellana sorprendentemente serio, me estudiaban con una intensidad que me incomodaba. Isadora, comenzó, su voz era grave y tranquila. Voy a ser directo. Necesito tu ayuda. Y estoy dispuesto a pagar por ella. Fruncí el ceño. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? ¿Otro proyecto comunitario? Él negó con la cabeza y se inclinó ligeramente sobre la mesa. No exactamente. Esto es más bien, un contrato de negocios. Un acuerdo personal. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras con sumo cuidado. Mi familia celebra una reunión este fin de semana en nuestra finca. Es importante. Y necesito que vengas conmigo, como mi prometida. Casi me atraganto con mi propio café. Lo miré fijamente, esperando la sonrisa, la señal de que era una broma de mal gusto. Pero su rostro permanecía impasible. ¿Qué? Logré decir. ¿Quieres que finja ser tu prometida? ¿Por qué? Mi familia, suspiró,
y por primera vez vi una grieta en su fachada de calma. Tienen ciertas expectativas. Mi padre no está bien de salud y mi madre se preocupa. Creen que necesito sentar la cabeza, encontrar a alguien adecuado y unirme al negocio familiar. La presión es insoportable. ¿Y por qué yo? Insistí, la incredulidad tiñendo mi voz. ¿Por qué no buscas a alguien de tu círculo? Sus ojos se encontraron con los míos, y su mirada fue tan directa que me sentí expuesta. Porque tú eres real, Isadora. Eres inteligente, tranquila y no te dejas impresionar por la superficialidad. Y eso es precisamente lo que ellos nunca entenderán. Luego vino el golpe final. Pagaré la deuda médica de tu madre. Completa. Y te daré una suma adicional para que no tengas que preocuparte por nada durante un año. El aire se escapó de mis pulmones. La oferta era un salvavidas lanzado en medio de un océano embravecido. Era una solución a todos mis problemas, envuelta en una propuesta humillante. Me estaba pidiendo que vendiera una parte de mi dignidad. Pero la imagen de mi madre, su sonrisa frágil, apareció en mi mente. Por ella, ¿qué no haría? Asentí lentamente, el sabor amargo de la capitulación en mi boca. Acepto. El sábado por la mañana, el viejo Volvo de Elian contrastaba ridículamente con el paisaje que atravesábamos. Dejamos atrás la ciudad y nos adentramos en un mundo de colinas verdes y vallas blancas que parecían extenderse hasta el infinito. Finalmente, giramos hacia un camino privado flanqueado por robles centenarios que conducía a un imponente portón de hierro forjado. Las puertas se abrieron sin hacer ruido, como por arte de magia, revelando la finca de los Cabrera. La casa no era una casa, era una mansión. Una estructura de piedra y cristal que se erigía sobre una colina, dominando el valle con una arrogancia silenciosa. Me sentí pequeña, una impostora a punto de ser descubierta. Elian detuvo el coche frente a la escalinata de mármol y me miró. ¿Lista?, preguntó, aunque su tono sonaba más como una advertencia. No, susurré, pero respiré hondo y abrí la puerta. Un hombre con librea nos recibió y nos condujo al interior. El vestíbulo era cavernoso, con suelos de mármol tan pulidos que reflejaban las enormes lámparas de araña de cristal. El aire era frío, olía a dinero viejo y a cera para muebles. Y entonces los vi. La familia Cabrera. Adelia, la madre, era una mujer alta y delgada, vestida con un traje de lino color crema que probablemente costaba más que mi alquiler de un año. Sus ojos azules y gélidos me recorrieron de arriba abajo, deteniéndose con desdén en mi sencillo vestido de verano. No intentó ocultar su desaprobación. Elian, querido, dijo, su voz era melosa pero cortante. Tu gusto siempre ha sido tan particular. Se volvió hacia mí. Hola, jovencita. Tú trabajas en una de esas organizaciones benéficas, ¿verdad? ¡Qué noble! Cada palabra era un alfiler. A su lado, Ramiro, el patriarca, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por el sol o el whisky, simplemente asintió en mi dirección, un gesto de reconocimiento mínimo. Pero el peor fue Bosco, el hermano mayor. Era la viva imagen de lo que uno esperaba de un Cabrera, traje a medida, pelo engominado y una sonrisa socarrona permanentemente grabada en el rostro. Vaya, vaya, hermanito, dijo, dándole una palmada en la espalda a Elian. Así que esta es la afortunada. Se giró hacia mí. Parece que no estás acostumbrada a sitios como este, ¿eh? No te preocupes, trátalo como una visita a un museo. Sentí la mano de Elian en la parte baja de mi espalda, un gesto de apoyo silencioso. Estaba a punto de responder cuando una nueva figura entró en la habitación, moviéndose con la gracia de un cisne. Era una mujer deslumbrante, con un vestido de seda y una cascada de pelo rubio. Adelia, querida, exclamó, abrazando a la madre de Elian. Luego se giró, y sus ojos se encontraron con los míos. Eran ojos de un azul depredador. Renata, qué alegría verte, dijo Adelia, lanzándome una mirada de reojo. Elian nos estaba presentando a su amiga. Isadora. Renata, la exnovia.
La novia, aprobada. Me sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Encantada. En ese momento, lo entendí. Esto no era una simple reunión familiar. Era una emboscada. Y yo era el cordero que acababan de arrojar a los lobos. La cena se sirvió en un comedor que parecía sacado de un palacio. Una mesa de caoba larguísima, cubiertos de plata y una docena de copas para cada comensal. Me senté junto a Elian, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El ambiente era tenso, una sinfonía de tintineos de cubiertos y silencios incómodos. La familia Cabrera, con Renata como invitada de honor, me ignoró con una habilidad perfeccionada. La conversación giraba en torno a temas diseñados para excluirme: el último viaje de esquí a los Alpes, la subasta de arte en Sotheby's, los problemas para encontrar un buen yate para el verano. Yo me limité a comer en silencio, cortando mi filete en trozos diminutos, deseando poder desaparecer. Bosco, como era de esperar, dirigió sus ataques a Elian. Entonces, hermanito, ¿sigues jugando con tus paneles solares y tus molinos de viento?, preguntó en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad y unirte al mundo real? Cabrera Holdings te necesita. Mi trabajo es muy real, Bosco, respondió Elian con calma, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Adelia suspiró dramáticamente. Oh, Elian, tu padre y yo solo queremos lo mejor para ti. Esta obsesión tuya con el medio ambiente es tan poco rentable. Fue entonces cuando Ramiro, que había permanecido en silencio la mayor parte de la cena, dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó en la habitación. Elian, dijo, su voz era un trueno contenido. Hablamos de una importante inversión para la compañía. Una expansión internacional. Espero que pronto abandones esta afición tuya y vuelvas a la empresa. No puedo dejar el futuro de Cabrera Holdings en manos de un soñador. Sus ojos duros se posaron en mí por un instante antes de volver a su hijo. Necesitas estabilidad. Y tener una prometida adecuada, dijo, arrastrando la palabra, es el primer paso. Su mirada se desvió significativamente hacia Renata. Renata, disfrutando del momento, añadió con una dulzura venenosa: oh, estoy segura de que Isadora es una chica encantadora. ¿Es solo que su trabajo le permitirá mantener el estilo de vida de los Cabrera? La humillación era un plato físico, servido frío. Sentí que me encogía en mi asiento. Quería gritar, quería levantarme y marcharme. Pero entonces, al otro lado de la mesa, vi algo. Tía Nuria, la tía abuela de Elian, una mujer mayor y silenciosa que apenas había hablado, me miró directamente. Y me guiñó un ojo. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero fue como un faro en la oscuridad. Un pequeño recordatorio de que, quizás, no estaba completamente sola en esa jaula de oro. Después de la cena, nos trasladamos a un suntuoso salón con sofás de terciopelo y una chimenea de mármol tan grande que podría haber asado un buey dentro. Elian se vio arrastrado a una esquina por su padre y su hermano para hablar de negocios, dejándome a la deriva en un mar de hostilidad silenciosa. Me senté en el sofá más alejado, intentando hacerme invisible. Fue entonces cuando Renata se acercó, sosteniendo una copa de vino tinto con una estudiada despreocupación. Se detuvo justo delante de mí, fingiendo admirar un cuadro en la pared. Es un Sorolla, ¿sabes?, dijo, sin mirarme. A Adelia le encantan los impresionistas. Reflejan tanta luz. Algo que este salón necesita desesperadamente a veces. No supe qué responder. Antes de que pudiera articular una palabra, ella tropezó. O, más bien, fingió tropezar. Fue un movimiento torpe y exagerado, un acto de teatro mal ejecutado. La copa de vino se inclinó y todo su contenido carmesí se derramó sobre mi vestido, manchando la tela de un feo color morado. «Oh, Dios mío», exclamó, llevándose una mano a la boca en un gesto de falsa sorpresa. «¡Qué torpe soy! Lo siento muchísimo. Espero que este vestido no fuera importante para ti. Parece
parece que es lo mejor que tienes. La humillación me quemó la cara como una bofetada. Varios invitados ahogaron risitas. Adelia se acercó, chasqueando la lengua con desaprobación, no hacia Renata, sino hacia mí, como si la mancha fuera mi culpa. No te preocupes, querida, me dijo Adelia, aunque sus palabras no ofrecían ningún consuelo. El personal te indicará dónde está el aseo de servicio. Quizás puedan quitarte eso con un poco de sal. El aseo de servicio. No el de invitados. La pulla fue deliberada y cruel. Con la mayor dignidad que pude reunir, me levanté y murmuré con permiso. Mientras me dirigía hacia el pasillo, sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. Encontré un pequeño baño al final de un corredor oscuro, claramente destinado al personal. Mientras intentaba limpiar la mancha con una toalla de papel húmeda, escuché voces al otro lado de la puerta. Eran Ramiro y Elian. La voz de Ramiro era baja y furiosa. No sé a qué juego estás jugando, Elian, pero esto se acaba ahora mismo, siseo. Esa chica no pertenece a este lugar. Es una trepadora, se le ve en la cara. Después de este fin de semana, quiero que le dejes las llaves y que no vuelva a aparecer por aquí. No eres bienvenido en esta casa si vienes con ella. Cada palabra fue como un puñetazo en el estómago. Me quedé paralizada, con la toalla de papel en la mano. La mancha de vino ya no importaba. La humillación de Renata ya no importaba. Lo único que importaba era esa fría y brutal sentencia. No eres bienvenida. Algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo se recompuso. La Isadora sumisa y asustada se desvaneció, y en su lugar surgió una ira fría y cristalina. Ya no se trataba del contrato de Elian. Ya no se trataba de la deuda de mi madre. Ahora era personal. Era sobre mi dignidad. Alisé mi vestido manchado, levanté la barbilla y salí del baño. Ya no iba a esconderme. Iba a terminar con aquello, pero a mi manera. Regresé al salón con una calma que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Caminé con la espalda recta, la mancha de vino en mi vestido como una medalla de guerra. Todas las conversaciones se detuvieron cuando entré. Me dirigí directamente hacia donde estaba Elian, que me miraba con preocupación. Justo cuando iba a hablar, el teléfono de Elian sonó, rompiendo la tensión. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que coger esto, murmuró. Pulsó el botón de respuesta y, por alguna razón, activó el altavoz. Una voz potente y segura llenó el silencio de la sala. Elian, buenas noches. Fausto Mendoza al habla. El nombre flotó en el aire, cargado de poder. Fausto Mendoza. El titán de la construcción. El CEO de Mendoza Corp, el conglomerado más grande del país. Vi cómo Ramiro y Bosco se enderezaban en sus asientos, sus expresiones cambiando de la arrogancia al interés más agudo. Solo llamaba para confirmar nuestra reunión de mañana, continuó la voz de Mendoza. Mis abogados han revisado los últimos detalles. Estamos listos para firmar el acuerdo para que tu empresa, Veridia Tech, se encargue de la actualización tecnológica verde de todos los edificios de Mendoza Corp. El contrato de $150 millones está listo para tu firma. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. $150 millones. Veridia Tech. Podía oír el chirrido de los engranajes en las mentes de los Cabrera. Bosco fue el primero en romper el silencio, su voz un graznido incrédulo. Veridia Tech. ¿Ese es tu proyecto de aficionado, hermanito? Elian no respondió. Solo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de disculpa y triunfo. Pero el espectáculo no había terminado. Tía Nuria, que había estado observando todo desde su sillón con una pequeña sonrisa, carraspeó suavemente. Ah, Fausto Mendoza, dijo, su voz frágil pero clara. Un hombre encantador. Siempre tan generoso con sus donaciones. Se giró hacia mí. Isadora, querida,
no le has contado a la familia que tú eres la arquitecta jefa del nuevo proyecto de viviendas comunitarias que la Fundación del Señor Mendoza está financiando, ¿verdad? No para de hablar de ti. Dice que tu visión es revolucionaria. Ahora todas las miradas estaban sobre mí. La de Ramiro era una mezcla de shock y confusión. La de Adelia, de pura incredulidad. Renata se había quedado pálida como el mármol de la chimenea. Sentí una oleada de poder, una sensación embriagadora y peligrosa. Di un paso al frente. Mi voz, cuando hablé, era fría, precisa y profesional. La voz de una arquitecta presentando un informe, no la de una invitada humillada. En realidad, señor Cabrera, dije, mirando directamente a Ramiro, hay algo más que debería saber. Cabrera Holdings está en serios problemas financieros. Un murmullo recorrió la sala. Sus edificios, continué, mi voz cortando el aire, son obsoletos. No cumplen con las nuevas normativas medioambientales. Sus socios corporativos más importantes, los que alquilan sus oficinas más caras, están amenazando con rescindir sus contratos si no se modernizan. Están perdiendo millones en valor y pronto empezarán a perder inquilinos. Saqué una pequeña memoria USB de mi bolso, una que Elian me había dado esa misma tarde, por si acaso. La coloqué suavemente sobre la mesa de centro de cristal. El chasquido fue el único sonido en la habitación. Y da la casualidad, terminé, mi mirada fija en el rostro lívido de Ramiro, que la única empresa en esta región con la tecnología patentada para rescatar sus activos y salvar su imperio, es Veridiatech. La empresa de Elian. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Esto que ve aquí es un análisis completo de su situación y una propuesta de solución que preparé. Pero me temo que, a partir de este momento, mi tarifa de consultoría ya no es tan asequible. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Fue como si una bomba de neutrones hubiera detonado en el salón, aniquilando el ego y la arrogancia, pero dejando los cuerpos intactos. Ramiro Cabrera, el gran patriarca, se quedó sin color. Su rostro, antes sonrosado y autoritario, adquirió un tono grisáceo y ceroso. Se tambaleó ligeramente y tuvo que agarrarse al respaldo de un sillón de terciopelo para no caer. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, como un pez fuera del agua, pero no emitió ningún sonido. El hombre que minutos antes me había sentenciado al exilio ahora parecía un rey destronado, contemplando las ruinas de su reino. Adelia dejó escapar un pequeño gemido ahogado. Su mano, cargada de anillos de diamantes, voló hacia su collar de perlas, aferrándose a él como si fuera un salvavidas. Sus ojos gélidos, que me habían diseccionado con tanto desdén, ahora estaban desorbitados, fijos en mí con una mezcla de pánico y súplica. La anfitriona perfecta se había desmoronado, su fachada de superioridad hecha añicos. Bosco era quizás el más patético de todos. Su sonrisa socarrona se había congelado en una mueca de puro shock. Parecía que le habían dado un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Miraba de Elian a mí, y luego al USB sobre la mesa, como si no pudiera procesar la nueva realidad que se le presentaba. El hermanito fracasado era ahora su única esperanza, y la chica de la caridad tenía en sus manos el destino de su herencia. En cuanto a Renata, aprovechó la conmoción general para escabullirse. Como una sombra, se deslizó hacia la puerta y desapareció sin despedirse, abandonando el barco que se hundía con la misma rapidez con la que se había subido a él. Finalmente, Ramiro encontró su voz. Era un susurro ronco, irreconocible. ¿Qué es esto, Elian?, balbuceó, mirando a su hijo menor. ¿Por qué no dijiste nada? Elian, que había permanecido en silencio, observando la escena con una calma glacial, dio un paso al frente. Su respuesta fue tranquila, pero cada palabra fue como un martillazo. ¿Por qué nunca preguntaste, padre?, dijo. Solo veías mi viejo Volvo, pero no el valor de las acciones de mi compañía. Solo veías la ropa sencilla de Isadora, pero no la brillantez de su mente. Estabas demasiado ocupado juzgando las portadas como para molestarte en leer los libros. El poder en la habitación había cambiado de manos. Ya no éramos los intrusos. Éramos los dueños.
Elian se movía ahora con la autoridad de un CEO que acaba de ejecutar una adquisición hostil. Él e Isadora controlaban completamente la situación, y el silencio en la sala era una prueba de ello. Caminó lentamente hasta el centro de la habitación, su presencia llenándolo todo. Salvaré el negocio familiar, anunció, su voz resonando con una nueva autoridad. Pero no será gratis. Y no será en vuestros términos. Será en los míos. Miró a su padre, luego a su hermano, sus ojos no mostraban ni ira ni triunfo, solo una determinación férrea. Tengo 2 condiciones. No son negociables. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención absoluta de todos. Condición número 1, a partir de mañana, asumiré el cargo de CEO de Cabrera Holdings. La empresa se fusionará con Veridia Tech, y yo supervisaré la reestructuración completa. Su mirada se posó en Bosco, fría como el acero. Y tú, Bosco, me reportarás directamente a mí. Aprenderás el valor del trabajo duro, no del derecho de nacimiento. Bosco palideció aún más, si eso era posible. La idea de trabajar para su hermano pequeño era una humillación que nunca había contemplado. Condición número 2, continuó Elian, su voz suavizándose ligeramente mientras se giraba hacia mí y me tomaba de la mano. Mis dedos estaban fríos, pero su contacto era cálido y firme. Toda la familia se disculpará formalmente con Isadora. No una disculpa murmurada, sino una sincera. Y a partir de hoy, la trataréis con el respeto que merece. La trataréis como a la futura señora Cabrera. Me miró entonces, y el mundo exterior se desvaneció. Porque nuestro contrato de fin de semana, dijo, su voz ahora solo para mí, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran, acaba de volverse real. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Pero Elian aún no había terminado. Tenía una última revelación, un último giro que lo explicaba todo. Creíais que esto era una coincidencia, dijo, dirigiéndose de nuevo a su familia. Pero no lo es. Supe de los problemas de la compañía hace meses. Supe que necesitaríais mi tecnología. Y supe que nunca escucharíais mis ideas si venían de mí. Su mirada volvió a mí, llena de una admiración que me hizo sonrojar. Este fin de semana no se trataba de engañaros. Se trataba de traer a la única persona que sabía que tenía el talento, la integridad y la fortaleza para ayudarme a reconstruir esto desde dentro. Se trataba de traer a Isadora a mi mundo, para que pudiera ver por qué la necesito a mi lado. No solo para un fin de semana, sino para siempre. Pasaron 3 meses. El otoño había pintado de ocres y dorados las colinas que rodeaban la finca de los Cabrera, pero el verdadero cambio se había producido en el interior de los rascacielos de la ciudad. La oficina del CEO de Cabrera Holdings era ahora mi segundo hogar. O quizás el primero. Elian y yo la habíamos rediseñado por completo. La caoba oscura y el cuero pesado habían sido reemplazados por maderas claras, cristal y paredes cubiertas de plantas vivas. Era un espacio que respiraba innovación y sostenibilidad, un reflejo de nuestra nueva visión combinada. Nuestra relación, forjada en el fuego de un fin de semana caótico, se había solidificado en algo real y profundo. No solo éramos una pareja, éramos un equipo. Pasábamos los días renegociando contratos y las noches dibujando nuevos proyectos sobre la mesa de la cocina de su casa, que ahora también era mi casa. La deuda de mi madre había sido saldada el primer lunes después de la revelación, y ahora ella vivía cómodamente en un apartamento luminoso cerca de nosotros, con la mejor atención médica que el dinero podía comprar. La familia Cabrera se adaptaba a su nueva realidad con distintos grados de aceptación. Ramiro se había retirado, pasando la mayor parte del tiempo en el club de campo, hablando con orgullo forzado del genio para los negocios de su hijo menor. Adelia, en un intento torpe de enmendar las cosas, me enviaba regalos caros y extravagantes que yo agradecía cortésmente y luego donaba a la caridad. Bosco seguía trabajando en la empresa. Era hosco y resentido, pero por primera vez en su vida, estaba aprendiendo. Tenía que presentarme informes semanales, y ver la humillación apenas contenida en sus ojos era un recordatorio constante de lo mucho que habían cambiado las cosas. Tía Nuria se había convertido en mi confidente.
Almorzábamos juntas una vez a la semana, y sus agudos ojos veían mucho más de lo que decía. Siempre supe que Elian era el más inteligente, me dijo un día, sorbiendo su té. Solo necesitaba a la arquitecta adecuada para construir su mundo. Una tarde, estaba de pie junto al enorme ventanal de nuestra oficina, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear al anochecer. Elian se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos, apoyando su barbilla en mi hombro. Nos quedamos en silencio por un momento, simplemente observando el pulso de la metrópoli que ahora ayudábamos a moldear. ¿Te arrepientes alguna vez?, susurró cerca de mi oído. ¿De haber firmado ese contrato de fin de semana tan loco? Me giré en sus brazos para mirarlo. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Fue la mejor decisión de negocios que he tomado en mi vida, respondí. Él se rió, un sonido profundo y genuino que siempre me hacía sentir en casa. Apoyé mi cabeza en su pecho, volviendo la vista hacia la ciudad. Mi viaje había sido una locura. Había llegado a esa finca para ganar dinero y saldar una deuda, sintiéndome una impostora. Pero en el proceso, había encontrado algo infinitamente más valioso: respeto, amor y, lo más importante, mi propio poder. Ellos querían una prometida falsa para decorar su imperio, una cara bonita que encajara en su mundo superficial. Y al final, consiguieron a una mujer real para salvarlo. A veces, me di cuenta, la mejor respuesta al juicio de los demás no es discutir o defenderse. A veces, la mejor respuesta es, simplemente, dejar que el tiempo y la verdad les demuestren cuán equivocados estaban. Y yo, por fin, ya no tenía nada que demostrar. Estaba exactamente donde pertenecía.